Esto es Más que un Pitch con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Un espacio para hablar con emprendedores y conocer sus historias, ideas y proyectos. Más que un Pitch, programa de Radio Infinita y el DF+. En este nuevo capítulo de Más que un Pitch, hoy vamos a conversar con Jorge Gillet. ¿Quién es Jorge Gillet? Juan Pablo Silva. Vamos a hablar de muebles, vamos a hablar de e-commerce, vamos a hablar de, el sector inmobiliario, cómo esto le afectó a ustedes el negocio. Vamos a hablar de Rematime. Así que muy bienvenido, Jorge. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá. Oye, Rematime, ya. Vámonos atrás. Hace 11 años cuando nace esta tienda online. Hace 11 años la tienda online no existía. O sea, hoy día uno dice, oye, sí, hice una tienda digital, pero hace 11 años no era lo común tener un e-commerce. Cuéntanos, ¿por qué haces esto? ¿Cómo surgió la idea? Claro, si tenías algún background de emprendedor. Mira, la verdad la idea es de un socio mío que ya estuvo acá con ustedes, Benjamín Pérez de Carnaval Online, no sé si de acuerdo. Sí, perfecto. Nosotros somos compañeros de colegio toda la vida. Yo en ese momento trabajaba en Falabella, ya 5 años en Falabella, y él ya llevaba como 5 años a esa altura con Carnaval. Y en este gallo es un emprendedor en serie, entonces con los dolores que fue teniendo con Carnaval, se le fue ocurriendo una idea que tenía que ver más como con un modelo de venta más que con un e-commerce de muebles. Él, en el fondo, inventó este modelo donde tú comprabas y el precio dependía de cuánto estabas dispuesto a esperar, ¿ya? ¿Y por qué? En verdad, esto vino porque en su negocio, en el cotillón, empezó a tener los dolores típicos de cualquier emprendedor que tienen que ver con el financiamiento, con el bodegaje, con esto de no tener mercadería de repente para vender y que los clientes le venían a pedir. Entonces, ahí como que en su cabeza él fue armando este mono, este dibujo, y en un minuto yo renuncio a Falabella para irme a viajar, me fui a viajar 6 meses, y él me dice, Jorge, quiero que cuando volváis, como que nos asociemos en este negocio que estoy armando. Ya, ¿de qué se trata? Y me cuenta este modelo. Yo le digo, ya, pues hablemos la vuelta. En verdad yo me quería ir como súper independiente, tranquilo, de no tener ni una barra, y ya en la mitad del viaje empezamos a conversar y yo llegué 1 de marzo 2014 y me sumé al día siguiente en el fondo, y Rematime había partido en diciembre del 2013 en una Masdeco Market. Y de nuevo, los muebles son una casualidad, de hecho, porque este modelo que él tenía en su cabeza y que armó así en un e-commerce era el siguiente, era como tú te metías a un sitio y veías diversos productos. Había muebles, pero también habían maletas, juguetes, en verdad cualquier cosa que, insisto, en su cabeza uno podía estar dispuesto a esperar para recibir. ¿Y qué decía? Decía, no sé, esa silla cuesta 49.990, si estás dispuesto a esperar 45 días, cuesta 56.532 si estás dispuesto a esperar 36 días, y así habían 3 o 4 alternativas hasta despacho inmediato, que era la que teníamos en la bodega. Entonces, se empezaba a vender en el minuto que se subía al barco y se terminaba de vender o se seguía vendiendo una vez que ya llegaba, pero a un precio lleno. Y en ese diferencial había como un 25% de descuento. ¿Qué pasa? Yo llego en marzo, Benjamín y mi otro socio Gonzalo Rizo siguen en Carnaval en el fondo, yo me hago cargo 100% de Rematime, y rápidamente empezamos a ver que la venta se iba hacia los muebles. Entonces dijimos, ya, listo. En el fondo, como buen emprendedor, uno tiene que rápidamente generar tracción. Entonces dijimos, listo, ya, todo lo que nos mueble, liquidémoslo, y yo me pego un viaje, en el fondo, que era lo que yo hacía en Falabella también. Entonces me pego un viaje a China, a ferias, a buscar más proveedores de muebles, y de ahí empezamos a profundizar en este mundo del mueble. Ya, pero voy a ir a algunos, sí, más atrás, porque como que bien rápido todo, porque como volviste de un viaje, te metiste a este negocio y ya me contaste que te fuiste a meter a China. O sea, eso es pasarse, digamos, va a saltarse varias etapas, porque no es como que uno diga me voy a ir a meter a China a una feria de muebles. O sea, puede ir a China, o sea, como todo lo que significa. Entiendo. Y meterse a una feria de muebles tampoco es un galpón, es una cuestión que puedes recorrer durante una semana. Sí, tal cual. Entonces, explícanos un poco todo ese proceso, porque eso es comprometerse harto ya con el proyecto, al punto de querer hacer un viaje de esa naturaleza, digamos. Obvio. A ver, yo cuando llegué me metí con todo. O sea, metí lucas y básicamente tomé una decisión de, listo, esta va a ser mi pega de aquí para adelante, y llevo 11 años ahí. Entonces, en el fondo, ¿qué hicimos? Arrendamos un local
porque rápidamente, yo en ese minuto cuando llegué estaba en las oficinas de Carnaval, chiquitita, así, con mi computador, y casi que lo que pasaba mucho, sobre todo con los muebles, es que uno puede comprar online, mucha gente, sobre todo hoy día, compra online. Pero también mucha gente, sobre todo en esa época, era como, oye, me gustó ese sofá, pero me gustaría ir a probarlo. No sé, pues me encantan esas sillas para mi comedor, pero no tengo tan claro si el color es el nogal o el natural. Entonces nos pedían ir y había que hacer toda una logística de traer las sillas al local de Carnaval, que me hacían una tienda de cotillón. Entonces rápidamente dijimos, oye, hay que tener un showroom. Un showroom, siempre fue la idea, o sea, nunca quisimos tener 10 locales. Entonces arrendamos un showroom, de hecho, cruzando la calle de Carnaval, era en Padre Hurtado, en Camino al Alba, al lado del Metro Los Dominicos. Uh-huh. Y listo, exhibimos. Y, ¿un showroom de qué tamaño para hacer eso? De haber tenido unos 100 metros cuadrados. No era tan chico, ¿no? Ya, es que los muebles, es grande. Es grande. Ahora, claro, es para muebles, difícil, no para perfume. O sea, para exacto. perfume, 100 metros cuadrados es mucho. No, pero claro, para muebles en el fondo es difícil exhibir, o sea, en 100 metros cuadrados, no sé, armáis 2, 3 living y 2 comedores y se te fueron los 100 metros cuadrados. Bueno, y como te digo, como nos dimos rápidamente cuenta de que los muebles eran lo que agarró vuelo, y dentro de los muebles, como un poco los muebles más ricos, de más diseño, dijimos, listo, acá hay que hacer esto. Y como les conté, yo venía de 5 años en Falabella, donde iba 3 veces al año a China, donde pasaba metido en feria, donde me metía al interior de China. Fui comprador de juguetes 3 años. Entonces, la feria de los juguetes, nosotros pasábamos 2 semanas, 3 semanas en Hong Kong en la feria, y después nos metíamos a Shantou, que era un pueblo, pero en la mitad de China, y que de repente íbamos a comprar a una casa de una familia, y me acuerdo de una vez, esto voy a ir más atrás en una anécdota de Falabella, pero me acuerdo una vez llegamos, nosotros viajábamos todos los compradores de los distintos países, o sea, Chile, Argentina, Colombia y Perú, con una como jefa corporativa, digamos, los 4 países, y un día llegamos a comprar pistolas de agua a una casa. Ya, pistolas de agua, oye, ¿sabéis qué? Vamos con las pistolas de agua. Y como es Falabella, en el fondo le metimos, en total de haber comprado unas 80.000 pistolas de agua entre los 4 países, y me acuerdo, fue increíble. Entonces al año siguiente volvimos y el compadre tenía casi que un Ferrari estacionado abajo, la había armado todo en su misma casa, pero había armado un showroom así. Es que el negocio de las armas, oye, muy lucrativo. Siempre se ha dicho. Entonces, a lo que voy con esto es que, claro, yo tenía como la experiencia de viajar, de meterse a buscar finalmente, ¿sí? De eso se trata. Y evidentemente ese primer viaje, porque claro, yo tenía expertise en el mundo de los juguetes, del vestuario. Déjame poner una pausa ahí. Porque tener expertise en el mundo de los juguetes, ya vamos a volver a los muebles, pero no es una cuestión tan simple. ¿Cómo aprende uno? Porque una cosa es lo que uno crea que a un niño le puede gustar, pero puede equivocarse medio a medio. Con un mueble no, a lo mejor no tanto, porque uno usa los muebles, pero uno no usa los juguetes. Uno mira a los niños, pero a lo mejor a un niño le gusta, a lo mejor a otro niño no. ¿Cómo fuiste desarrollando ese olfato para no quedar encalillado o ensartado con un juguete que después a lo mejor no vendíais? Mira, a ver, Falabella es la tremenda escuela. Yo estuve 5 años y finalmente lo que vas aprendiendo, yo pasé desde televisiones y equipos de sonido, que fue mi origen, pasé por computadores y terminé en juguete y ropa de niños, pijamas, no sé. Entonces, finalmente uno aprende a manejar como un negocio en que hoy día me tocó juguete y ropa de niños, después podría haber sido, no sé, zapatilla, y 2 años después podría haber sido perfumes, por decirte algo. Entonces, uno va aprendiendo como a manejar un negocio, a mirar los números, a también, obvio, tener un olfato. O sea, no. Claro, porque uno dice pistolas de agua, ya. Uno asume que todos los niños juegan con pistolas de agua, ya. Todo quien no jugó con pistolas de agua. Pero a lo mejor un juguete más específico que uno dice, con esta la vamos a romper, y resulta que nadie lo compró. Es así, y obviamente uno se come muchos clavos que uno está liquidando hasta la Pascua siguiente, y otros que se te agotaron el 1 de diciembre antes de que empezara la temporada. Y porque no trajimos más, claro. Exacto. Perfecto. Y ahí también está la gracia de esto que te decía, o sea, esas 40.000 pistolas de agua que yo traje ese año, probablemente el año anterior habíamos vendido 3.000. O sea, no es como, son muchas jugadas de guata que obviamente muchas veces uno se equivoca. Claro. Pero si uno le achunta más de lo que se equivoca, la cosa va funcionando. Ya. Oye, volviendo entonces a Rematime, te metes all-in, empiezan con este showroom,
se empiezan a dedicar 100% a muebles, primer viaje a China. ¿El negocio daba? O sea, tú empezaste a ver como que había números y por eso dijiste, aquí me quedo. A ver, evidentemente, como yo creo que todos los emprendedores parten, esto era un circo pobre, o sea, era yo atendiendo la tienda, era yo, recibiendo a los clientes, pero también preocupado del despacho. Al principio yo creo que tuvimos una gran ventaja en tener como esta alianza con Carnaval, que eran mis socios, los dueños. Entonces, por ejemplo, me acuerdo los primeros meses ocupábamos un pedazo de su bodega, ya cuando la cosa empezó a moverse un poco más, ya arrendamos una bodega pegadita a la de ellos y como que nos ayudaban. Al principio el camión que hacía los despachos, oye, metían en la ruta del Carnaval, pero rápidamente, a los pocos meses ya, sobre todo por el volumen de los muebles, en el fondo, que no es tan fácil, o sea, ni el bodegaje, ni la logística, son temas como complejos del mundo de los muebles. Cuando dices logística, ¿te refieres exactamente a qué? El despacho, si vendiste un sofá, porque una cosa es que el camión de Carnaval me hiciera la paleteada una vez, pero ya cuando tenéis que despachar 3 sofás ya te llenan el camión y oye, tengo que despachar 20 cajas de cotillón a la tienda no sé dónde, entonces perfecto, ya no me cabe. No te caben los sofás. Entonces rápidamente tienes que ir armándote tu propia estructura. Al principio me acuerdo, bueno, como te dije, arrendamos el showroom, después contratamos un chofer, que teníamos un furgón que hacía los despachos y básicamente era yo y él al principio. Pero rápidamente, efectivamente, el modelo a la gente le gustó mucho. Y algo que nos ayudó mucho fue que, o sea, contraintuitivamente, para ser honesto, como que yo decía, uy, esto es raro, como, pero la gente... ¿Qué es lo que encontré? Quiero decir, raro. Era, como era novedoso, esto de que el precio venía al tiempo de despacho, yo decía, ¿la gente enganchará o no? Teníamos esa duda, finalmente. Es que igual no es tan fácil a lo mejor comprenderlo, aunque la lógica... Obvio. Uno se lo explican y entiende, ¿no? Claro. Es más barato si no tengo que guardarlo en una bodega, obvio. Tal cual. Pero lo que pasó y que fue muy bueno y muy útil, nosotros ocupamos mucho las ferias. En esa época, la Masdeco había de invierno y de verano, el Bazar ED, después la Feria Jardinera de allá en el Parque Araucano, sí, que es como más de temporada de terraza. Entonces íbamos a todas las ferias y lo que nos empezó a pasar fueron 2 cosas. Uno, me acuerdo ya la segunda, tercera feria nos pasó, que típico uno estaba ahí, atento a atender, un puesto de, no sé, 40 metros cuadrados, 30 metros cuadrados, y de repente nos pasaba que llegaba un cliente con otro, por ejemplo, una señora con la hija, por decirte. Entonces, se acercaban, veían algo, miraban un precio, y antes que uno cuando ya se iba acercando, la hija le decía, esta es la tienda donde el precio depende del tiempo de despacho, mira, si tú esperáis más, y era como, ya, perfecto, como que la gente lo está entendiendo, como que no requiere tanta explicación. Y lo otro que pasó fue que empezamos a detectar que la mayoría de la gente compraba con el plazo más largo. En el fondo, con tal de tener ese 25% de descuento, decía 45 días. O sea, muchas veces en la tienda nos pasó la broma de que entraba alguien y decía, oye, este comedor, ya, y esas sillas, ¿cuánto cuestan? Ya, mira, cuesta tanto, si 45 días, tanto. ¿Y qué pasa si espero 90 días? Nos decían, en serio, y nos tiraban esa broma. Si espero 3 años, me lo regalan. Te juro que nos hicieron esa broma cientos de veces, al punto de que en un minuto dijimos, a ver, probemos. Y dijimos, a ver, en 45 días es más o menos el tiempo que tú sabes que se embarcó, claro. Ya pasaron una semanita y decís, ya, tengo 45 días justo para que llegue, yo lo desaduan, o sea, lo saco de aduana, lo meto en mi bodega y empiezo a despachar. Dijimos, probemos. Nuestros proveedores, la fabricación se demoraba como 45 días hasta el día de hoy. Entonces dijimos, hagamos una oferta especial, una week, le llamábamos en esa época. Por ejemplo, un modelo que estaba muy de moda en esa época eran todos los muebles de Ames, diseñados por Ames. Y hicimos una Ames Week. Entonces pusimos todos los muebles de ese diseñador a un precio aún menor. No sé, pues en vez del 25%, me acuerdo, hicimos como el 40% de descuento. Pero todavía ni los comprábamos, en el fondo. Era lo que se vendiera en esa semana, lo íbamos a comprar. Y explotó. ¿Qué es lo que explotó? O sea, las ventas se multiplicaron por 3 esa semana de esos productos. Entonces fue como, wow, en el fondo, listo. Terminó esa semana, pusimos las órdenes, fabricación, embarque, llegó a despachar. Oye, funcionó. Ya, a ver, hagamos otra. Lo hicimos varias veces. Y como que el modelo funcionó. O sea, la gente de verdad valoraba eso. Valoraba estaba dispuesto a esperar. Y aparte fue otra época en que probablemente había menos competencia. Nosotros aparecimos en el mercado. Yo viajaba a China y de repente veía modelos que se vendían en el mercado acá,
miraba el precio, miraba el costo y decía, como que hacía las matemáticas y decía, acá podemos tener un gap del 25% de descuento o 30%. Nosotros siempre apuntábamos a que el precio tienda fuera competitivo con las tiendas acá. O sea, el precio tienda me refiero al precio de despacho inmediato. Claro. Pero si yo podía ser competitivo con el precio de despacho inmediato, significaba que a 45 días te podía ahorrar un 25%, y no es menor en la compra de un producto. Entonces, y si a mí el costo allá me daba suficiente margen, yo decía, listo. Bueno. Y nos pasó al principio que el mercado, había menos competencia, entonces rápidamente detectamos muchos productos que eran más o menos conocidos en el mercado y que nos daban ese gap para ser como súper atractivos para el consumidor. Has comentado ahora había menos competencia, bueno, me imagino también en 10 años la logística en Chile ha cambiado mucho, o sea, hoy día no te llega en 10 minutos lo que uno pidió y está alegando. ¿Cómo se ha ido mutando el negocio de ustedes o este modelo? Pues yo creo que hoy día, pues estar equivocado, pero hoy día nadie te espera 50 días por un mueble, aunque le hagáis un 20% de descuento. Bueno, vámonos con ese relato, porque me imagino que se tienen que replantear varias cosas. Claro, tengo mis dudas. Yo creo que la mayoría probablemente quisiera, como todo el mundo quiere las cosas al tiro, o sea, en general así como yo voy a Mercado Libre y pongo así como el que me va a llegar hoy día o mañana, no sé si... Sí, claro. Claro, y la duda que tenéis cuando compráis en sitios como Falabella, Ripley y París, es que al final cuando te vaya a pagar te sale más o menos la fecha de despacho, pero claro, comparto con lo que dice Juan Pablo, que probablemente la gente quiere las cosas al tiro, no está dispuesta a esperar, o la mayoría no está dispuesta a esperar. Mira, a ver, ¿qué pasó? Como buen emprendedor, uno va viendo las oportunidades que se van dando. Obviamente nuestro primer foco fue cliente final, venta para la casa, y eso en verdad fue creciendo rápidamente en los primeros años. Al poco tiempo, al segundo, tercer año, un día vienen unas decoradoras, nos dicen, oye, mira, nos gustan sus cosas, estamos remodelando un hotel en Iquique, el Gavina de Iquique, y necesitamos ayuda en varios muebles que ustedes tienen, y además, mira, queremos estas otras cosas que vimos en Pinterest, ustedes nos pueden ayudar a buscarlas. Resumen, terminamos trayendo 3-4 contenedores directo a Iquique para remodelar ese hotel. Y ahí dijimos, wow, o sea, el mundo acá B2B, decoradora, hay una gran... ¿Qué año estamos hablando? 2015. Ya hay 5 o 4 años con el otro modelo. Sí. Ya, dale. No, menos, fue como el segundo año, piensas que partimos en 2013. Toda la razón. ¿Cachai? Entonces, segundo año más o menos llegaron estas decoradoras que confiaron en nosotros y que fuimos capaces de, en verdad, darle un súper buen servicio. Y dijimos, chuta, acá en verdad hay una buena oportunidad. Y pasó que, en el fondo, el mundo B2B, decoradoras, inmobiliarias, de a poco fuimos como apuntando para allá, la verdad, todavía sin mucho éxito, algunos palos así de ciego, hasta que un día una clienta nos compra 300 pisos de estos taburetes para... Chuta, ya, oye, felices, corrimos, le trajimos los pisos, se los entregamos, ya. Pasa un mes y medio y nos llama de nuevo y dice, oye, necesito ahora 480 pisos. Y yo le digo, ya, obvio, feliz, pucha, te puedo traer, pero te puedo pedir una reunión para entender por qué necesitas tantos pisos y en qué más te puedo ayudar en el fondo. Sí, feliz, juntemos, no sé qué. Nos juntamos y me dice, mira, no sé si puedo decir nombres de empresa, pero todo, me dice, mira, yo soy de Eurocorp y nosotros necesitamos tantos taburetes porque estamos amoblando los edificios que estamos haciendo ahora para el mundo multifamily. Y salió una nueva ley que se llama el 27 bis que nos permite recuperar el IVA de la inversión si es que arrendamos amoblado. ¿Ya? ¿Y qué más necesitas? O sea, te puedo ayudar con más cosas. Mira, necesitamos refrigeradores, microondas, futones, camas, mesas, sillas. Es un amoblado más bien básico, pero mira, este es el mix. ¿En qué me voy a ayudar? Mira, mesas, sillas y los futones yo le puedo ayudar. Ya, buenísimo. Nunca había traído futones en mi vida. Salgo a buscar proveedores de futones, le traigo los futones, segundo edificio le entregamos los pisos, las mesas, las sillas y los futones. Súper bien. Tercer edificio, me llama a los 2 meses. Oye, ¿sabéis que me encantó tu servicio? Me dejaron todo instalado, armado, súper bien, así que mira, ¿no me podrás ayudar también con la vajilla, los microondas, los refrigeradores? Mira, nunca he importado, o sea... No, tampoco me atrevería a importar microondas ni refrigeradores, pero déjame ver con los proveedores acá si te puedo ayudar, porque lo que ellos valoraron fue el servicio, finalmente. No solo el producto, sino que también el producto, sino que el servicio, la instalación. Oye, un edificio de 415 departamentos, instalar todos los pisos, digamos, refrigeradores, microondas, mesas, sillas, cubiertos, vajillas, bueno. Tercer edificio, lo hicimos de nuevo,
la clienta feliz, me dijo, oye, increíble servicio, sellaron las cajas, todo instalado, bien armado, me diste... Perfecto, y dije, chuta, acá hay una oportunidad. Y empecé Mundo Multifamily 2018, o sea, recién empezando, empecé a tocar las puertas a todos los grandes actores del mercado. ¿Qué es? Empecé a tocar las puertas. Conseguirme reuniones, escribir correos. ¿Cómo lo hacía eso? Me empezaba a averiguar, ya, ¿quiénes son los otros actores del Mundo Multifamily? Greystar, Asset Plan, Asset Chile, ya. A ver, conseguir con quién tengo que hablar en cada una de esas empresas, empezar a tirar el hilo, oye, ¿alguien conoce a alguien de Asset Plan? Oye, Google, hasta llegar... ¿Y qué? ¿Le escribí por correo, WhatsApp? Sí, ¿cómo? Algunos correos, algunos si me conseguía un teléfono le escribía por un WhatsApp, le pegaba una llamada en frío. ¿Y cuántos de los que escribía y te respondían? En general, es tan acotado el nicho ahí que llegué a todos. No me acuerdo bien si en algunos casos me tengo que haber demorado más, en otros menos, pero logré sentarme con todos. Pero en esas reuniones, para mí, digamos, impacto, todos me miraban así como, no sé de qué me estáis hablando. Ya, no, nosotros no hacemos eso. Chuta, y me fui para la casa así como medio como, ya, qué raro. Bueno, pasan 6 meses y me empiezan a llamar todos de vuelta. Jorge, ¿te acordás que nos juntamos? Sí, perfecto. Oye, mira, ¿me podéis cotizar este edificio de 350 apartamentos? Oye, ¿me podéis cotizar? Y empezamos. 1, 2, 3, 4. Para resumir la historia, han pasado 7 años más o menos. Hemos amoblado más de 15.000 departamentos para eso en específico. Cuando empezó a pasar esto, por ejemplo, Asset Plan vende a inversionistas más individuales. Entonces, de repente, oye, ¿nos podía ayudar con el amoblado para este señor que compró 20 departamentos? Obvio, no hay problema. Es lo mismo, básicamente, es más fácil. De hecho, son 20 departamentos, ya. Y ahí dije, a ver, acá también hay inversionistas individuales, en el fondo. Dije, ¿cómo llego a estos gallos? Al 1-1, al que se compra un departamento en Estación Central, en La Cisterna. Dije, y caché que en Instagram estaban los brokers digitales, que son estos gallos que hacen unos live todos los días. Todos estos gallos, pero hay uno en particular que se llama brokers digitales, que son unos gallos que hacen un live todos los días en la mañana a las 8:18 de la mañana. Oye, los contacté y me dicen, buenísimo, justo necesitábamos un gallo que nos ayudara con esto al amolado. ¿Queréis venir mañana a nuestro live a hablar del tema? Obvio, feliz. Y me empezaron. Dejemos en suspenso cómo te fue en ese live. Sí, porque aquí la continuación del rato va a ser muy interesante y además nos sirve para dejar enganchado a quienes nos están escuchando. Jorge Gillett de Rema Time está con nosotros en Más que un Pitch. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato. Más que un pitch, en Infinita 100.1. Kumon, la franquicia educativa con más de 3,5 millones de alumnos en el mundo. Busca personas como tú para seguir creciendo en Chile. Es tu momento de emprender con una franquicia Kumon. Infórmate más en kumon.cl/franquicia. En Walmart Chile están comprometidos con el crecimiento del país y con convertirse en una empresa regenerativa para que sus colaboradores, clientes y comunidades tengan acceso a más empleo, más crecimiento y más oportunidades para vivir mejor. Walmart Chile. Ya estamos de regreso. Más que un pitch, un espacio de Radio Infinita y el DF+, dedicado a los emprendimientos y a quienes están detrás de ellos, junto a Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. De vuelta en Más que un pitch, estamos conversando hoy junto a Juan Pablo Silva con Jorge Gillett de Rema Time. Y estaba contando una historia muy entretenida que irrespetuosamente se la interrumpimos, así que pedimos que por favor sigas con esa inspiración. Nada, entonces me invitan a este live de brokers digitales, que son unos gallos que en verdad, hasta el día de hoy, pero en ese minuto habían agarrado mucha masa de gente que los seguía, que eran los típicos como personas que querían invertir en el mundo inmobiliario. Y me invitan y ya empiezan, ¿de qué se trata esto, Jorge? Mira, sí, el 27 bis, necesitábamos hablar para recuperar el IVA, etcétera. Ya, ¿de qué se trata? Yo cuento y en un minuto uno de los dos, en el fondo como que uno de ustedes dos me interrumpió y dice, sí, miren, yo les voy a contar una historia, Jorge no sabe, porque no se acuerda, pero yo le escribí como cliente una vez así, anónimamente, hola, soy Ignacio, te escribo porque necesito amoblar mi apartamento para recuperación del IVA, ah, sí, buenísimo, te ayudamos, mira, esta es la cotización, y yo me di la lata dije, no, ¿cómo? Pues, ¿cómo me voy a gastar esta plata? Lo puedo hacer yo, muy fácil, no sé qué, y empezó a cotizar por aquí, por allá, si compro no sé dónde, en otra tienda, y bla, 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 y de repente llegué a la conclusión, después de darme toda la vuelta, que no me ahorraba ni un peso. Lo hice con Rema Time, y esto Jorge no lo sabe, dijo, porque no se acuerda de mí como nombre en el fondo, y
increíble, súper bueno el servicio, no sé qué. Y yo, imagínate, así, feliz, dije, buenísimo, imposible mejor el pitch en el fondo que lo haga él. Y nada, y de ahí nos empezó a caer inversionistas individuales. Nos inscribían, nos llamaban, oye, hasta el día de hoy. A ver, en resumen, hasta el día de hoy día, amoblamos. Seguimos amoblando estos edificios de todos estos actores grandes que les comentaba, pero también día a día nos escribe Juanito. Danos números de la empresa, más o menos, no algo que no quiera decir, pero cuánta gente trabaja. Mira, la empresa somos 12, básicamente tenemos el showroom, donde somos el equipo más comercial, y luego la bodega, que es toda la logística. Todavía me falta una parte que es como, porque desde el minuto más e-commerce, en todo este salto que te acabo de contar, 2017, 2018, a hoy nos multiplicamos por 3, en el fondo, pero... En facturación. En facturación, pero básicamente... Pero un margen más chiquito. Es un margen un poco más chico, pero básicamente en este mundo. De hecho, el e-commerce hoy día nosotros, uno de los errores que hemos cometido en el fondo fue que esto creció tanto en el mundo más B2B, más proyectos, que lo otro, de cierta manera, uno sin quererlo le va quitando el ojo y ha ido decreciendo en el tiempo. Y en el fondo hoy día tenemos una estructura como más enfocada en esto, en los proyectos. Y este mundo, el B2B, o sea, perdón, el amoblado IVA es uno. En paralelo a eso, nos contactó otra empresa que se llama Home, que son administración de espacio, de departamentos por renta corta, Airbnb. Me dicen, oye, mira, nosotros nos estamos metiendo en este mundo y necesitamos un partner que nos ayude con el amoblado porque es súper importante. ¿Nos pueden ayudar? Sí. Nosotros justo en ese minuto habíamos contratado a una decoradora pensando en ofrecer servicios de decoración así como a particulares, digamos. Rápidamente ella terminó enfocándose en esto. Empezamos a hacer propuestas, digamos. Airbnb sí que es un amoblado mucho más full, porque el IVA, como te digo, es una lista de compras que Impuestos Internos te exige, que uno tiene que en el fondo cumplir y listo. No tiene mucho diseño eso. De hecho, lo que decía antes, ahí más que un producto es un servicio. Yo siempre le digo a mis clientes, digo, mira, yo no te voy a vender la pomada de que te vendo el mejor piso del mercado, ni te vendo el futón más cómodo. No, yo te vendo los productos que tú necesitas a un precio conveniente, pero más que nada te entrego un servicio, te lo voy a dejar instalado, me voy a llevar las cajas, todo perfecto, no sé qué. Voy a cumplir el paso a paso que tú necesitas. Pero en el amoblado Airbnb es otro tema. Ahí el diseño es muy clave, muy relevante, entra muy por la vista. En el fondo, entonces nos empezamos a meter en ese mundo. Y rápidamente, a través de este Home, que nos empezó a derivar a sus inversionistas... Esto no es Home. No, Home, H-O-M. Son los administradores más grandes hoy día en Chile, tienen como 350 propiedades. Y ellos, en el fondo, los inversionistas llegaban a ellos y ellos les decían, mira, no es obligación, pero nosotros tenemos esta alianza con estos gallos que se dedican a amoblar departamentos para esto. Si quieres, cotízale, y ya como que ahí nos derivaban. Ellos ya no se metían más, en el fondo. Y empezamos a hacer amoblados para inversionistas. Me acuerdo el primer proyecto fue en un edificio en Antofagasta, que ellos hicieron una alianza con la inmobiliaria, y la inmobiliaria como que vendía un poco el paquete, decía, mira, compra para renta corta, Home te lo administrará, y ahí nos diría a nosotros. Y ahí hay una anécdota muy buena, porque dentro de estos primeros 5, 6, 7 departamentos que cotizamos y que la mayoría nos cerraron y los hicimos, hubo uno que nos dijo, mira, ¿sabéis qué? Oye, me gustó la propuesta, pero en verdad, mira, mi señora tiene súper buen gusto, así que lo va a hacer ella, porque ya. Oye, no hay problema, no te preocupes, dale. Y como a los 6 meses me junto con el dueño Home y me dice, Jorge, oye, te morí en la estadística de los departamentos que amoblaste versus el que amobló el gallo. ¿Qué onda? No, le ha ido mucho mejor, no sé qué. Y yo siempre me quedo eso en la cabeza. Y este año, principio de año, los mismos Home me invitaron a exponer en una expo que armaron, que vino Felipe Biel, se conectaron, 3.000 personas online. Y me acordé de eso y le dije, oye, Cristian, ¿te acordás esta vez que me mencionaste eso? Sí. ¿Tenéis cómo buscar la estadística? Porque hay unas plataformas hoy día que te dan toda la estadística. Dale. Me la manda el departamento que nosotros amoblamos. Misma orientación, misma tipología. O sea, nada para decir, no, es que este es más rico, este es menos rico. O sea, los dos miraban al mismo lado, mismo tamaño. El año pasado había rentado 28 palos, el otro había rentado 13. Mira la diferencia. Entonces el gallo se ahorró, no sé, un palo por lo que se habrá ahorrado en ese minuto, y hoy día estaba facturando la mitad o menos de la mitad que el otro. Claro, lo que hace Entonces, la diferencia. El mundo Airbnb es un mundo que hoy día también nosotros hemos hablado como 350 departamentos para inversionistas Airbnb.
Sí. Ya. Y ya, Home, como te digo... Espérate, pero qué difícil, no sé si es difícil, pero hay que afinar mucho el ojo para saber qué sirve y qué no sirve. Y ahí... Danos un tip. Es clave... No solo el diseño, porque como sabemos, no sé, yo me he quedado millones de veces, me imagino ustedes varias veces también, uno va buscando y de repente, oye, está lindo ese, y uno entra, ¿cierto? Sí. Y después uno sabe los comentarios. Y si los comentarios están buenos, listo. Reserváis. O sea, claro. Pero ¿qué pasa? Que en el fondo, una cosa es la vista, entonces sí, el diseño es clave, pero ahí pasa el primer filtro. El segundo filtro tiene que ver con la experiencia, entonces, oye... Y Home en ese sentido fue muy solidario en enseñarnos y guiarnos al principio, y hoy día obviamente nosotros hemos ido aprendiendo también por nuestra cuenta. Entonces, no sé, te invento. Oye, tiene que haber una cafetera rica, y ojalá la Nespresso, pero también una cafetera francesa, de repente hay gente que... Sí, obvio. ¿Cachai? Ya. Eso es clave. Después, la cama, en el fondo. Oye, te podía ahorrar un poco de plata en no sé qué, en no sé cuánto, pero en la cama no ahorrí. Anda una cama rica. Sábana, sobre 300 hilos. Toalla, sobre tanto, como calidad hotelera, ¿cachai? Entonces... después, que la cocina esté súper bien equipada, o sea, no te puede faltar, no sé, está ahí en Chile, el abridor de la botella de vino, ¿cachai? Sí, que no, o sea, vasos de distintos tamaños, que tú decís, o sea, que 4 quieren tomarse una piscola y no pueden porque no hay vasos iguales, sí, eso es clave. Entonces, nosotros toda la razón, sí. Hoy día damos un servicio, de nuevo, vuelvo a la palabra servicio, en que, más que el mueble, porque a todo esto, en esto que te acabo de contar el Airbnb, obviamente yo no importo abridores de botella, Nespresso, ni... Nosotros hoy día... Esta diseñadora que les conté que habíamos contratado hace 7, 8 años, hoy día se ha transformado en un equipo, hay 2 decoradores, que de hecho estamos lanzando una marca que se llama Siva Studio, porque ya el servicio que entregamos es más un estudio de diseño, en el sentido de que, de hecho, en eso de un amoblado, un Airbnb, pueden haber 10, 15, 20% muebles Rematime, pero van a haber muchas cosas que no van a ser Rematime y nos da lo mismo, nosotros ahí entregamos un servicio. Yeah. De hecho, le compro a mi competencia, tenemos... en el fondo no tenemos ningún problema con eso. Oye, Jorge, que nos va quedando poco tiempo y hemos hablado como de mucho novedades, éxito, y creo que en 11 años es muy difícil que no hayas tenido porrazo o caídas. Bueno, además me acuerdo que Benja contó en su momento que él salió de la sociedad, hoy día tú eres el único dueño. Cuéntanos un poquito de eso, qué errores han tenido, qué porrazos han tenido. Mira, yo te iba a preguntar antes de saber lo del mundo inmobiliario, cómo le iban a competir a IKEA, pero me imagino que eso lo solucionaron un poco entrando a este mundo. Tal cual, o sea, a ver, bueno, Benjamín salió porque en el fondo, en su minuto él en la pandemia se enfocó full en carnaval y al terminar la pandemia un poco volvió, conversamos y como que él se dio cuenta que quería enfocarse en su negocio. Él llegó a tener, no sé, 4 o 5 emprendimientos y después, hoy día está 100% dedicado a carnaval, así que en ese sentido... él prefirió salir en el fondo y enfocarse en su negocio. Entre medio, en un minuto, un porrazo, de hecho, al tercer año más o menos de Rematime, dijimos, oye, el modelo funciona, la gente valora esto de esperar. ¿Dónde más la gente valoraría esperar? A ver, nos pasaba mucho que vendíamos cosas para esta silla Ames, la que se mueve, la Rocking Ames se llama, que venían mujeres embarazadas, ¿cachai? De 3, 4 meses de embarazo y decían, oye, me la recomendaron para lactancia, pero me quedan 5... y le decíamos, mira, si esperáis 45 días, y hacían así, decían, oye, puedo esperar 5 meses todavía, ¿cachai? Dale, no hay problema, te la traemos. Entonces dijimos, a ver, en el mundo guagua hay una lógica muy evidente de que podía esperar una cuna, meses, podía esperar un coche, y armamos otra tienda que se llamaba Baby Deals, que el modelo era exactamente el mismo, pero enfocado en el mundo guagua. Y ahí entró un nuevo socio, se llama Rafael Undurraga, que es mi actual socio, que es el único que sigue hasta el día de hoy en el fondo, porque Benjamín y Gonzalo, que son los de carnaval, en su minuto salieron por enfocarse en su negocio. ¿Qué pasó con Baby Deals? En el fondo, ¿qué pasó? Partimos, la gente lo valoró, empezamos a vender bien, nos trajimos una marca de cunas que se llama Babyleto, que es una marca que en Estados Unidos compran las artistas y los famosos, y en general súper bien, o sea, la gente la valoraba. Pero ¿qué pasó en el tiempo? Fue que esas mismas cunas, esos mismos silla, la Rocking, nosotros la podíamos vender en Rematime, la vendíamos en Rematime antes, armamos este otro brazo, armamos todo un mundo para crecer, como para duplicarse, si se quiere, en el fondo del negocio, y nos pasó que seguimos vendiendo los muebles, y teníamos doble inversión en marketing para otra marca, y dijimos, en verdad no vale la pena, porque ¿qué era todo lo otro que pensamos que iba a picar? Eran las marcas de coche, de sillas de autos, y eso finalmente, si tú no tenías la representación de una marca,
es muy difícil que tú vayas a tocarle la puerta al distribuidor de una marca conocida y que te dé el suficiente descuento para que tu modelo funcione. Claro. Entonces no nos daba, ¿cachai? Nos juntábamos con los Infanti, con los y felices, y nos vendían, pero no nos daba, ¿cachai? Porque en el fondo te daban el descuento de un distribuidor normal y nuestro modelo funciona solo si es que efectivamente hay un 25% de descuento, supongamos, por decir un número, puede ser 20, puede ser 15, pero que haya un descuento para comprar esperando. ¿Y cómo cobran ustedes al sector B2B, por ejemplo? ¿Es un fee? ¿Cómo es? No, nosotros le hacemos una cotización que incluye todo. Y sacan el margen en el fondo de eso. Claro, o sea, nuestro margen, ya, buena pregunta. A ver, como les expliqué, hoy día el 10, 15%, 20% de nuestros productos son Rematime en una cotización, y el resto son de mis proveedores. Entonces, ¿qué hago yo? A ver, mi máxima es al cliente final. Imagínate un Airbnb. Tú vienes, cotizas conmigo, yo te mando la cotización, en la noche te sentás en la cama y decís, a ver, mira ya, chuta, a ver el refrigerador, no sé, 350 lucas. Y va ahí, el refrigerador yo pongo el modelo y todo. A ver, chuta, está 250 en Falabella, por decirte. Entonces, si yo hiciera eso, el cliente, y eso mismo lo extrapoláis a 10 productos más, pasaría que vendría y me diría, mira, me encantó tu propuesta, pero mira, el refrigerador lo voy a comprar yo, el microondas lo voy a comprar yo, porque en verdad ahí me ahorro 100, 150, 50, 30, y perdería la gracia. Y nuestro modelo es dar un servicio completo, llave en mano, que en verdad, entonces, ¿qué hacemos? El precio que yo ofrezco es el precio del mercado. Y yo después tengo que hacer la pega de darme vuelta, tocarle la puerta a los, no sé, al proveedor de refrigerador, al proveedor de microondas, a mi competencia incluso, y decirle, oye, te he comprado 300 refrigeradores, dame un descuento, ¿cachai? Pero yo esa pega muchas veces la hago después. ¿Y te la dan? Sí, la mayoría sí. Oye, nos queda, ¿qué? 30 segundos, pero ya, un minuto. En lo que no se tiene que perder quien quiere emprender, no importa en qué tipo de emprendimiento sea. Yo creo que son dos cosas. Uno es estar abierto a las oportunidades y a estar dispuesto a pivotear, a entender de que si nosotros no hubiéramos quedado fijos en lo que el modelo de Rematime y la venta online y no sé qué, probablemente hoy día estaríamos quebrados, porque en el fondo, como tú dijiste, llegó IKEA, la competencia, y nuestro negocio de vender online a cliente final para su casa sería de este porte. Entonces, si nosotros no hubiéramos estado abiertos a estar atentos a las oportunidades, a cuando esa clienta me compró 300 pisos y después 400, decir, a ver qué hay aquí, y de ese hilo tirar hasta, en verdad, ver qué sale de ahí. Y obviamente muchas veces te vas a equivocar y otras no, pero de algunas oportunidades van a ir surgiendo otras cosas. Entonces creo que hay que estar dispuesto a pivotear. Y lo otro, enfocarse en el cliente. En el fondo, entender de que cuando uno pasa mucho, que uno comete millones de errores o cosas que te piden devolución o cambio, no sé qué, yo siempre les digo a las vendedoras, y que las vendedoras se enojan así como, no, pero es que Jorge, si el producto iba bueno, yo se lo entregué y estaba perfecto, da lo mismo, cámbienselo, devuélvanle la plata. Como entender de que ese cliente es un potencial futuro cliente, es un cliente que le va a decir algo bueno a alguien, y no como enfrascarte en la venta puntual de hoy día hice una ganancia en esta silla, sino que ojalá ese cliente me vuelva a comprar 100 veces o le comente a todos sus amigos. Perfecto. Qué buena conversación, ¿eh? Extraordinaria. Te pasaste, Jorge, por venir a conversar con nosotros Más que un Pitch. Muchas gracias a ustedes por la invitación, estuvo muy entretenido. Jorge Gillette de Rematime conversando con nosotros hoy en el programa. Seguimos. Esto fue Más que un Pitch con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva, periodista de DF, en Infinita, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Hablamos con emprendedores para conocer sus historias, ideas y proyectos.